Voy a leer la versión Nueva Biblia Viva. Dice, de esta manera, está hablando aquí Pablo, todos, se refiere a los cristianos, cristianas, llegaremos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser una humanidad en plena madurez, tal como es Cristo. El nombre de esa conferencia es Cuando nuestra fe en Dios, cuando nuestra fe en Dios es auténtica. Ese es el nombre de la conferencia, cuando nuestra fe en Dios es auténtica. Escuchen esta verdad, jóvenes señoritas. La falta de fe y resolución o determinación para asirnos de lo que Dios nos estableció en las Escrituras, para andar por ellas y determinarnos a ponerlos por obra, es lo que detiene para alcanzar la madurez o el actuar con prudencia y sensatez. Repito, la falta de fe y resolución o determinación para asirnos de lo que Dios nos estableció en las Escrituras, para andar por ellas y determinarnos a ponerlas por obra, es lo que detiene para alcanzar la madurez o el actuar con prudencia y sensatez. Tomen nota de lo más que puedan. Primero es para ustedes y después para que ustedes mismos lo codifiquen en su corazón y por la gracia de Dios y su fe lo vivan. Repito, la falta de fe y resolución o determinación para asirnos es agarrarnos de lo que Dios nos estableció en las Escrituras para andar por ellas y determinarnos a ponerlas por obra, es lo que detiene para alcanzar la madurez o el actuar con prudencia y sensatez. El problema en lo general de la iglesia cristiana hoy en día es su falta de fe. Ahí está todo el detalle. Pero ¿por qué es esta falta de fe? Porque la iglesia en general, no solamente la juventud, todos, la mayoría, no han todavía aquilatado en su corazón, no han retenido todavía en su corazón lo que dice Dios a través de la Biblia. Y esa es la causa, esa es la razón por la cual hoy en día toda la iglesia, no solamente jóvenes, toda la iglesia de toda edad no es madura, no es prudente y no es sensata. Y he ahí los muchos problemas que se tienen hoy en día en todas las edades. La palabra prudencia del vocablo griego phronesis, prudencia del vocablo griego phronesis, esto es lo que significa: capacidad de discernir líneas de acción con vistas a obtener resultados de ellas. Repito, prudencia, phronesis, capacidad de discernir líneas de acción con vistas a obtener resultados de ellas. La palabra sensatez significa tener buen juicio o entendimiento conforme a la equidad. Sensatez, tener buen juicio o ser entendidos conforme a la equidad. En Efesios 4:13 está el desafío para cada hijo de Dios, para cada hija de Dios. Aquí hay dos desafíos que al final se los voy a desglosar mucho más. Pero para llegar ahí, a ese desafío de Efesios 4:13, lo que toda la iglesia necesita no solamente es los jóvenes, es esa resolución o determinación para asirse de lo que Dios nos estableció en las Escrituras. Cuando esto es así, andamos por ellas y determinamos ponerlas por obra. Esto es lo que nos hace maduros. Busquen conmigo Josué capítulo 14, versículos 7 al 14. Aquí síganme con mucha atención, por favor,
porque aquí vamos a ver en un solo cristiano toda esta definición que les di. Josué capítulo 14, Josué 14, versículos 7 al versículo 14. Voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. En esta versión Palabra de Dios para Todos dice el 7: yo tenía 40 años, ahí síganme con atención, esto está diciendo este cristiano. Yo tenía 40 años cuando Moisés, el siervo del Señor, me mandó desde Cades Barnea a espiar la tierra. Noten, y le di mi opinión honesta en cuanto a la tierra. Verso 8. Sin embargo, los otros espías que fueron conmigo atemorizaron al pueblo con lo que dijeron. Pero yo creí de todo corazón que el Señor mi Dios nos ayudaría a conquistar la tierra. Verso 19, Moisés me hizo esta promesa: la tierra que ustedes visitaron te pertenece a ti y a tus hijos para siempre. Te daré esa tierra porque creíste de todo corazón en el Señor mi Dios. Verso 10, ahora miren, el Señor tal como dijo, me ha mantenido vivo estos 45 años. El Señor le dijo a Moisés que yo iba a seguir con vida mientras Israel andaba por el desierto. Aquí estoy hoy a los 85 años de edad. Estoy igual de fuerte como el día de Moisés, que Moisés me mandó a explorar la tierra. Tengo la misma fuerza de siempre y estoy listo para salir y luchar. Versículo 12, así que ahora dame la región montañosa que el Señor me prometió ese día. Tú escuchaste ese día que los anaquitas estaban allí con sus ciudades grandes y fortalecidas. Si el Señor va a estar conmigo, entonces yo los expulsaré, como el Señor prometió. Versículo 13. Entonces Josué dijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio la ciudad de Hebrón como propiedad. Verso 14. Por eso Hebrón se volvió posesión de Caleb, hijo de Jefone, el que cita hasta hoy, porque creyó de corazón en el Señor, el Dios de Israel. ¿Qué observaron en Caleb? ¿Sí observaron algunos rasgos de lo que es un cristiana maduro? Les explico por si no lo observaron, si no se dieron cuenta. Jóvenes señoritas, en Caleb vemos a un cristiano o a un creyente verdadero en Dios que su confianza en Él lo hizo actuar conforme a lo que Dios estableció en las Escrituras. Por ejemplo, en el versículo 7 de Josué 14, Caleb fue uno de los espías que Moisés envió a Canaán para reconocer y traer un informe fidedigno, y así lo hizo. Vean conmigo por favor a Números 14, versículos 6 al 7. Libro de Números 14, versículos 6 al 7. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 6: dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué hijo de Num, y enseguida dice Caleb hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Versículo 8: si el Señor se agrada de nosotros, no es que está dudando, simplemente lo está diciendo así, Él nos llevará salvo a esta tierra y nos la entregará. Y escuchen lo que dijo aquí Josué y Caleb: es una tierra fértil, donde fluyen la leche y la miel. Versículo 9: no se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra, para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros, no les tengan miedo. ¿Qué pasó aquí con Caleb? Que Caleb le dio a Moisés, porque lo que escuchamos ahorita se lo estaba diciendo a Moisés, envió un informe fidedigno de lo que vio donde en Canaán. Versículos 8 al 12, les estoy describiendo características de este cristiano, que era un cristiano maduro. Josué 14, de los versículos 8 al 12, Caleb manifiesta una fe inalterable en las promesas de Dios y en la soberanía y sobre todo en la toda suficiencia de Dios. Repito, en los versos 8 al 12, Caleb muestra
o manifiesta una fe inalterable en las promesas de Dios y en la soberanía y toda suficiencia de Dios, porque ahí dice en los versículos 8 en adelante, dice así Caleb, dice que los otros espías que fueron con él atemorizaron al pueblo con lo que dijeron, es decir, dieron un informe falso, pero enseguida dice Caleb, pero yo creí de todo corazón. ¿A quién le había creído de todo corazón? A Dios, porque enseguida dice que el Señor mi Dios nos ayudaría a conquistar la tierra. ¿Qué es conquistar? Tomar un lugar donde está poseído por otras gentes o posesionado por otras gentes. Pero luego sigue diciendo Caleb en el 9, Moisés me hizo esta promesa: la tierra que ustedes visitaron te pertenece a ti y a tus hijos para siempre. Te daré esta tierra porque creíste de todo corazón en el Señor mi Dios. Si me va siguiendo con cuidado, Caleb era un hombre que cuando hablaba Dios o hablaba un siervo de Dios de parte de Dios, él lo creía, él no dudaba. Y eso es lo que hace un joven y una señorita maduros. La señorita, el joven maduro, no se mueve ni a izquierda ni a derecha de lo que sale de la boca de Dios o de un siervo de Dios que habla conforme a la Biblia. Sigo leyendo el verso 10. Dice Caleb, ahora miren, el Señor tal como dijo. ¿Dónde está eso de el Señor tal como dijo? Está ahí en Números, capítulo 13, en el versículo 24. Si gusta, búsquenlo para que lo leamos juntos. Números 13, en el versículo 14. Sigo leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Números 13, 24, para que veamos qué es que dijo el Señor. Dice, a ese lugar se le llamó el Valle de Escol, que significa por el racimo de uvas que los israelitas cortaron allí. ¿De qué está hablando aquí Caleb? De que Dios lo que les había prometido era exactamente lo que habían visto ahí. ¿Por qué? Porque Dios les dijo que le iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero además dice aquí que me ha mantenido vivo estos 45 años. ¿Por qué estaba diciendo esto Caleb, de que Dios lo había mantenido por 45 años con vida? Porque yo les recuerdo, ahorita lo vamos a leer, que todos aquellos que no creyeron de 20 años en adelante, por eso tomé estos textos, de 20 años en adelante murieron en el desierto. Porque esos jóvenes y señoritas no creyeron. Pero además Caleb, aquí en estos textos que estamos leyendo, de los versículos 8 al 12, estamos viendo otra característica de Caleb, que Caleb era un cristiano, como tiene que ser todo cristiano y cristiana, valiente o con carácter decidido, no importando las situaciones difíciles o de peligro. Repito, que Caleb era un cristiano valiente, con carácter decidido en situaciones difíciles o peligrosas. Y por esta causa, no causa, sino por este fruto de Caleb, él conquistó Hebrón. Eso dice Números capítulo 14, versículo 24. Números capítulo 14, versículo 24. Pero como se los adelanté, ¿qué sucedió con los jóvenes? ¿Qué pasó con las señoritas de 20 años en adelante que no creyeron en Dios? Que hicieron todo lo contrario. Leamos por favor Números 14, 28 al 35. Números 14, 28 al 35. Leo la versión Nueva Biblia Viva. Dile, el Señor promete concederles todo lo que acaban de pedir. Así le está diciendo Moisés a la gente. Morirán todos en el desierto, dice el 29. Ninguno que tenga 20 años y se haya quejado contra mí, verso 30, entrará en la tierra prometida. Solo Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, podrán entrar. Ustedes dijeron que sus hijos serían esclavos del pueblo de esta tierra. Pues no, al contrario, los haré vivir tranquilos en la tierra y heredarán lo que ustedes han despreciado. Versículo 32. En cuanto a ustedes, les dice Dios a estos jóvenes, sus cadáveres quedarán en el desierto. 33. Hasta que no muera el último de ustedes en el desierto, sus hijos vagarán
por él como nómadas durante 40 años. De esta manera, ustedes pagarán por su falta de fe. Verso 34. Por cuanto los espías estuvieron 40 días en la tierra, ustedes vagarán en el desierto durante 40 años, un año por cada día, llevando la carga de sus pecados. Les enseñaré cada día lo que significa rechazarme. Verso 35, yo el Señor he hablado. Cada uno de ustedes que haya conspirado en mi contra morirá en el desierto. Fíjense bien, Caleb vio morir a todos los jóvenes en el desierto. Caleb, por culpa de los incrédulos israelitas, él estuvo 38 años caminando en el desierto. 38 años. Y en esos 38 años vio morir a millones de jóvenes y señoritas. Les recuerdo que aquí Israel más o menos era un promedio como unos 2 millones y medio de gente. ¿Se imaginan cuántos jóvenes y señoritas murieron en el desierto porque no creyeron? Le continuó enseñando. Todo joven, toda señorita, esto es trayéndolo a nosotros, a este tiempo. Después de un tiempo que el Señor nos está enseñando su palabra, después de un tiempo que jóvenes señoritas estamos experimentando múltiples favores de Dios, como lo hicieron estos judíos. Porque estos judíos en el tiempo que estuvieron en el desierto les envió maná, les envió codornices, les dio agua, hizo multitud de bendiciones. Entonces, esto lo aplico ya para nosotros. Todo joven, toda señorita que después de un tiempo, puede ser 1, 2 años o quizás más, de estar experimentando múltiples favores de Dios, o de estar escuchando, enterándose de muchos preceptos, mandamientos, promesas, acerca de los atributos de Dios, de sus testimonios de Dios, etcétera, etcétera, y que todo esto Dios nos lo enseña, Dios nos da la instrucción para que lo mostremos con nuestro carácter y conducta, pero no lo hacemos. Estaremos igual como estos jóvenes y señoritas del tiempo de Caleb. ¿Cómo estuvieron ellos? Y yendo de un lado para otro. Porque, díganme, ¿qué había en el desierto? ¿Qué había? ¿Cactus? ¿Animales peligrosos? ¿Mucha arena? En los días, o en los, cuando me digo en los días, es a las horas de cuando hay luz, muchísimo calor, y cuando no hay luz, muchísimo frío. Andaban de un lado para otro, 40 años. Bueno, exactamente así es un joven, una señorita que no madura, no levanta, no crece espiritualmente. Entonces este joven señorita va de un lado a otro en todos los aspectos de su vida, con nulas o escasas satisfacciones, logros, alegrías, y en todo ello está desanimado, está decepcionado, está triste, ni se entiende a él mismo, no se entiende a ella misma. La razón, no le ha creído a Dios, no ha pasado buenos tiempos con Dios, lo que ha oído, si ha leído la Biblia, etcétera, etcétera, simplemente ha hecho eso, pero no ha pasado de ahí. ¿Por qué? Como lo dije en mi introducción, porque no le ha creído a Dios. Bien sencillo. Santiago 2.14, la parte A, dice la versión nueva, Biblia viva: hermanos míos, hace una pregunta aquí el apóstol, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Te lo vuelvo a leer. Santiago 2.14, leo la parte A, nueva Biblia viva. Hermanos míos, dice aquí el apóstol, pregunta: ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Un joven, una señorita, la única manera de que él o ella lo diga, que no es necesario decirlo, que tiene fe, es porque lo muestra con sus acciones. Bien sencillo. ¿Cómo es un hijo o una hija cristiano o cristiana? Conforme dice la Escritura, en todos los aspectos. Respeta a papá, respeta a mamá, respeta
sus autoridades a donde quiera que vaya, el patrón, el maestro de la escuela. Si ya maneja ese joven, señorita, respeta todo lo que tiene que ver con tránsito. Cuando ese joven, esa señorita ya son maduros, siempre van a poner siempre van a manifestarlo, porque están practicando lo que dice la Escritura en cualquier cosa, en cualquier lugar. Es respetuoso con los ancianos, apoya muchas cosas. En la iglesia tiene un servicio, un ministerio firme, maduro, no se mueve de ahí. ¿Por qué? Porque le ha creído a Dios. Le ha creído a Dios. Imagínense, su servidor llevo más de 30 años sirviendo a Dios ininterrumpidamente. Ininterrumpidamente, ¿eh? A mí lo único que me ha detenido a veces de ir a servir es porque tengo enfermedades que no me dejan levantarme de la cama. Fuera de ahí, jamás he dejado de servirle a Dios por hablar de esa característica. Y mi servicio a Dios ha sido lo más apegado a lo que dice la Biblia, lo más apegado en todo sentido. Entonces, cuando una señorita, un joven, no le cree a Dios, este es el fruto. Acompáñeme por favor ahí a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Voy a leer el versículo para que se entienda, del versículo 6 al 8 en la versión Nueva Biblia Viva, para que se comprenda mejor lo que dice aquí de lo que quiero comunicarles. Santiago 1, versículo 6, Nueva Biblia Viva, dice: pero deben pedirla por fe. Está hablando de sabiduría, sin dudar, ya que el que duda es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro. Verso 7, el que es así, una señorita, un joven, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor. ¿Qué dice el verso 8? Porque no es capaz de tomar decisiones, ni es constante en lo que hace. ¿Me di a entender con este texto? ¿Cómo es un joven, una señorita que no le cree a Dios? Por ende, no va a recibir nada de Dios. Ese joven, esa señorita, no es capaz de tomar decisiones, ni es constante en lo que hace. La razón, el único que nos sostiene por encima del hombre natural es Dios. La razón, el único que nos sostiene por encima del hombre natural es Dios. Cuando le creemos y determinamos hacer lo que hemos creído, de los dichos de su boca, repito, el único que nos sostiene por encima del hombre natural es Dios. Cuando le creemos y determinamos hacer lo que hemos creído de los dichos de su boca. Tu servidor, cuando tenía tu edad, era así, inestable. No cumplía con mis compromisos. Yo trabajaba en el Seguro Social cuando tenía tu edad. Yo entré a trabajar al Seguro Social a los 17 años. Por ley tenía que entrar a los 18, pero ustedes ya saben cómo se mueve ese asunto, ¿verdad? Entonces yo entré a trabajar ahí y yo era inestable. Mi supervisora tenía que andar detrás de mí. Oye, Arturo, te dije que lavara los vidrios. Sí, ahorita voy. Más tarde me buscaba. Oye, el consultorio del doctor fulano está sucio, no sacaste la basura. Bueno, la harté, la cansé a la supervisora, que me dijo un día: ¿vas a trabajar o preséntame tu renuncia? Porque te estamos dando un salario como nadie. En el Seguro Social, cuando yo trabajé, yo ganaba 6 salarios mínimos. ¿Tienen idea de lo que es eso? Yo ganaba 3 meses de aguinaldo. ¿Tienen idea de lo que es eso? No, yo tenía prestaciones, wow, que muchos lo quisieran tener hoy, pero era de doble ánimo, era inconstante. ¿Por qué era así? Porque yo no creía en Dios. Hay señoritas jóvenes que necesitan examinarse, necesitan desafiarse a sí mismos. Quieren de verdad lo que Dios tiene para cada uno de ustedes, necesitan creerle, necesitan confiar en Él, porque de otra manera no van a pasar de ahí. Como la mayoría de los jóvenes, señoritas, aquí se quedaron en el desierto. Hoy en día muchísimos jóvenes, señoritas, están en un desierto. Ya se los expliqué, pero quiero decirles esta verdad y principio. La autenticidad de nuestra fe en Dios,
la autenticidad de nuestra fe en Dios y después en sus mandamientos se muestra en el hacer. Repito, la autenticidad de nuestra fe en Dios y de ahí en sus mandamientos se muestra en el hacer. Porque la fe es viva, se mueve y es productiva. Repito, la autenticidad, de nuestra fe en Dios y de ahí en sus mandamientos se muestra en el hacer. Porque la fe es viva, se mueve y es productiva. Se los demuestro así. Si su servidor dice que es cristiano, es porque se muestra, es porque se exhibe a través de un carácter y conducta justo como es Dios. ¿Me estoy dando a entender? Si yo digo que soy cristiano, si yo digo que soy hijo de Dios, bueno, yo debo manifestarlo a través de un carácter y una conducta justa como es Dios. Y si yo soy cristiano y muestro este carácter y conducta, bueno, de aquí se sueltan multitud de disposiciones como sinceridad, respeto, equidad y muchas cosas más en todos mis deberes, como dice la Biblia. ¿Cuándo llega un joven, cuándo llega una señorita a ser maduro? Cuando le cree a Dios. Cuando le cree a Dios. Antes imposible. Un joven ya tiene, 20, 25 años o más, y sus decisiones son como de un niño. O si es mujer, como de una niña. Ahora, si quiero, mañana no quiero. Me vio feo, no le hablo. Creo que dijo esto, no me gustó, ya no es mi amiga, ya no es mi amigo, me separo. Me hicieron enojar, adiós, ya ahí nos vemos. ¿Quién actúa así? Un niño, una niña. Me quitó mi juguete favorito. No, el cristianismo no es un camino de pétalos de rosas. El cristianismo es un camino de espinas, de obstáculos. Te van a dañar. Pregunto, a Caleb por hablar así, 40 años con Israel, ¿cómo le fue a Caleb? ¿Lo trataron bien? No lo trataron bien. Vea cómo dice ahí, Números 14, 1 al 3. Vea cómo era Israel. Números 14, 1 al 3. Voy a leer nuevamente la nueva traducción viviente. Dice, toda la multitud empezó a llorar a gritos. Vea cómo eran, bien llorones. Y así continuó toda la noche, como la cucurrú paloma, puro llorar, en puro llorar se le iba. Sus voces se elevaron en una gran protesta. ¿Contra quiénes? Contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, o incluso aquí en el desierto se quejaban, porque el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla. A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. Así decían estos judíos. Entonces, dice el versículo 4, conspiraron contra ellos. Escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. A ver, ¿a Caleb le iba bien? Caleb era de los poquísimos cristianos maduros. Él no se juntó con la chusma a llorar. Él no se juntó con la chusma a quejarse. Él no se juntó con la chusma a murmurar, a hablar contra Moisés, contra Aarón. Él no dijo, ya quitemos de pastor a Moisés y pongamos otro pastor. No, Caleb no dijo eso. Y le estaba yendo igual que a todos los demás judíos. Por eso estoy leyendo estos textos. Y por eso cuando Caleb y Josué le hicieron ver a esta multitud de gente que dejaran de quejarse, que Dios les iba a entregar esta tierra prometida. Ahí déjenme buscarlo el texto. Ahí dice, creo que es también Números 14 o Números 15. Busco bien el texto para dárselo bien. Ahí dice que la gente se fue contra ellos y los quería apedrear. O sea, era gente muy difícil. Está en Números 14:10, Números 14:10. Ahí dice,
Sigo leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Y los 38 años que por culpa de estos pasó en el desierto Caleb, ¿cómo le fue? Víboras, alacranes y yo no sé qué más animales venenosos hay en el desierto. Caleb en el desierto no tenía un colchón, no tenía una almohada, no tenía una regadera de agua caliente, fría, no tenía una licuadora, prepararse un chocomil, un licuado. No había de que vamos a los tacos a las 10 de la noche, o a los tamales, o a las tostadas. Menos habían esos totopos con queso amarillo que hoy, gracias a Dios, se botanearon. Ni una agüita de nada. ¿Cómo se la pasó Caleb? Y Caleb nunca se quejó. Caleb nunca se desanimó. Caleb permaneció con el mismo carácter con el que le habían conocido. Entonces, jóvenes, señoritas, Caleb como ningún joven, Caleb, por manejarlo así, como ninguna señorita, se enfrentó a gente cercana a él con un carácter muy malo. Lo agredían, lo menospreciaban. Bueno, ya leímos que hasta lo querían apedrear. Todo lo que sufrió Caleb caminando en el desierto, frío, calor intenso, animales venenosos, incomodidades en muchas cosas, etcétera, etcétera. Pero Caleb siguió adelante. Así es una señorita, así es un joven que maduro. ¿Quieres ser maduro, joven? ¿Quieres ser madura, señorita? Necesitas estudiar la Biblia. Después de tus estudios, necesitas reflexionar en esos estudios bíblicos. Después de tus reflexiones bíblicas, necesitas pedir ayuda a Dios. Y después, cuando te corresponda actuar en cualquier situación en que te encuentres, ocupas determinación para hacerlo, para llevarlo a cabo. Repito, ¿quieres madurez, joven? ¿Quieres madurez, señorita? Este es el requisito, o esto es lo que implica. Estudio bíblico, después de que estudias la Biblia, una reflexión bíblica. Después de la reflexión bíblica, pedir ayuda a Dios. Y cuando tengas que actuar, porque todo lo que tú estudias de la Biblia, todo lo que tú reflexiones de la Biblia, va a venir la prueba. Y cuando te corresponda actuar, tú tienes que determinarte a hacer lo que dice la Biblia. Si la Biblia te dice, joven, señorita, no satisfaga los deseos de tu carne. ¿Qué es satisfacer? Gratificarlos, que se sientan rico. ¿Qué es tu carne? Tu naturaleza caída. Identifica, joven, identifica, señorita, cuáles son esos deseos pecaminosos que dicen, órale, échale un ojito, órale, dile esto, para que me hagas sentir bien. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Y cuando se presenta eso, tú le dices a tu carne, fíjate que no. Porque tu estudio bíblico, tu reflexión bíblica, tú pediste ayuda a Dios, llegó la prueba de que tu carnita dice, ay, es que quiero sentir ese placer que me ocasiona este pecado, esto que no le agrada a Dios, esto que hace sufrir a mi prójimo, a mí me causa placer. Y tú le dices, no. Ahí estás entrando ya al terreno de la madurez. Ahí estás empezando a madurar. Y te tienes que mantener siempre así, y así, y así, y así, y así. Si tu debilidad, joven, es estar observando cuerpos de mujeres que ahorita sobran con el calor que hay, para donde quiera que vayas a Guadalajara, vayas a Jamay, estés en Ocotlán, para donde quiera, mostrando el piernón loco y más cosas, para ser más explícito todavía, y eso es lo que te gratifica y dices, ay, qué rico. Pero reflexionaste, pero pediste gracia y dijiste, no, ya no voy a satisfacer mi carne, ya no le voy a hacer su gusto,
Ya no. ¿Tú qué haces? No volteas a ver. ¿Cuesta? Sí. No le dan su mano, pero yo sé lo que estoy enseñando. ¿Cuesta? Sí. Cuando has sido libidinoso por mucho tiempo, joven o señorita, sí captan la palabra libidinoso, ¿verdad? Que tienes un corazón así bien podrido y se te van los ojos y la desnudas, hasta babeas cuando ves a la joven. Eso es ser libidinoso. Y entonces dices, ya no. ¿Te va a costar? Sí. Porque eso es lo que dijo Jesús, que si tu ojo te diera ocasión de caer, te lo quitaras. ¿Lo has oído por lo menos? Jesús dijo, si tu ojo es ocasión de caer, quítatelo. No dijo que te quedes ciego, si no todo el mundo viniera ciego aquí a la iglesia. Ay, ayuden al hermano que no ve las sillas, ¿no? La mayoría mancos, porque dijo que si tu mano es ocasión de caer, córtate la mano, ¿no? No, la mayoría quiere saludar y así de tronquito, ¿no? Así, ¿no? Todos mancos, todos sin ojos, ¿no? No, no, Jesús no dijo que te quitaras el ojo y te cortaras la mano. Que a ese nivel dijeras, no. Y eso ya habla de ti, de mí, que somos maduros. Porque la madurez, ¿te acuerdas qué es? Prudencia y sensatez. Prudencia y sensatez. Concluyo. Efesios 4:13, donde inicié. Efesios 4:13, donde inicié. Leo nuevamente la versión Nueva Biblia Viva. Ahí dice Efesios 4:13, Nueva Biblia Viva. Pablo dice, de esta manera, todos llegaremos, ¿qué dice enseguida Pablo? A estar unidos en la fe. Jóvenes, señoritas, esta es nuestra meta u objetivo como cristianos, cristianas maduros. ¿Cuál es nuestro objetivo? Estar unidos en la fe. ¿Qué significa esto? Sin separación de ninguna clase en lo que Dios dice. Estar unidos en la fe significa sin separación de ninguna clase en lo que Dios dice en la Biblia. Por ejemplo, todo lo relacionado a Cristo, todo lo relacionado a Cristo, su persona, su autoridad, su muerte, resurrección, su doctrina. Eso es lo que habla unidad en la fe. Por hablar de Cristo, pude hablar del Espíritu Santo, del Padre, ahorita nada más lo manejo en Cristo. También es de las condiciones para mostrar la vida cristiana, de las condiciones para mostrar la vida cristiana, que es la fe, creer en la gracia de Dios y nuestra disposición para hacer la voluntad de Dios. Repito, de las condiciones para mostrar la vida cristiana. Repito, que la fe, la gracia y nuestra determinación para poner por obra todo lo que pide Dios para mostrar la vida cristiana. Pero también unidos en la fe significa los dones o capacidades que Dios da para que le sirvamos. Unidos en la fe, los dones o capacidades para servir a Dios en su iglesia. Eso es unidos en la fe. Aquí es donde Dios quiere que lleguemos tú y yo. Ahí. Que a ti y a mí nos vean como si fuéramos parte de un ejército. ¿Han visto los ejércitos cómo marchan? No, yo he visto unos ¿cómo decirlo? Grupos de diferentes ejércitos de diferentes países, la disciplina a la hora de marchar. Es más, desde los zapatos, el pantalón, la chaqueta, camisa, sí, algunos llevan unas gorritas, otros llevan unos cascos, todos los zapatos bien boleados, todos el corte de pelo bien, incluidas las mujeres, y yo digo, wow, así es como nos quiere Dios, pero en lo espiritual. ¿Quiénes lo alcanzan o quiénes lo alcanzamos, jóvenes señoritas? Los que llegan a la madurez, los que llegan a la edad adulta, los que ya han pasado por un sinfín de problemas, dificultades, por su fe en la gracia de Dios, porque han obedecido a la palabra de Dios, han brincado esos obstáculos y ahí se mantienen y siguen. Pero hay otra meta u objetivo aquí
en el versículo 13. Después de unidos en la fe, dice Pablo, y en el conocimiento del Hijo de Dios. Y en el conocimiento del Hijo de Dios. Esta frase, en el conocimiento del Hijo de Dios, significa o quiere decir en el pleno entendimiento. Esto es lo que quiere decir o significa en el pleno entendimiento o comprensión doctrinal y experimental de nuestro Señor Jesucristo. Repito, en el pleno entendimiento o comprensión doctrinal y experimental de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegamos aquí, seremos igual que Caleb. Cuando lleguemos ahí, porque tú y yo somos maduros en la fe y en el pleno conocimiento de Jesús. Cuando un joven, una señorita es maduro en estas dos doctrinas fundamentales o enseñanzas fundamentales que hablé ahorita, cuando una señorita y un joven son maduras, esos jóvenes señoritas aportan a la iglesia, aportan a la sociedad, aportan a sus casas y muchas cosas aportan. Esos padres dicen, gracias Señor por mi hija, gracias Señor por mi hijo. En la iglesia dicen, wow, qué jóvenes, qué señoritas. Caminan, viven, se conducen, se visten, los hombres de una manera varonil, las mujeres de una manera femenina, se cuidan, etcétera, etcétera, etcétera. Se ve la pureza, se ve la rectitud, se ve la integridad, se ve la lealtad, se ve la sinceridad, se respira, wow. Ahí es donde tenemos que llegar. No es un invento mío ni de casa de oración. Ahí está la Biblia. Dios lo determinó. Ahí es a donde te quiere a ti, joven, y a ti, señorita, como nos quiere a toda la iglesia. Por eso la conferencia se llama Cuando nuestra fe en Dios es auténtica. Cuando nuestra fe en Dios es auténtica. ¿Pasan años? Sí. Caleb, ¿cuántos años estuvo en el desierto? 38 años. 38 años estuvo en el desierto. Pero antes de meterse al desierto, ¿cuántos años estuvo con los judíos? Rebeldes, malos. 42 años. ¿Y por qué ya tenía 85? Pues acuérdense que de Josué 6:20, cuando entran a Jericó, vienen un montón de guerras. ¿Los han leído? No fue nada más llegar a Jericó y ya conquistamos y ya. No, hombre. Jericó estaba lleno de gente mala, la peor gente de todo el mundo. Cuando entra ahí Josué, entra Caleb y entran otros, a espadazos, a caballazos, sacaron a toda esa gente, mataron un montón de gente. Acuérdense de Josué 10, cuando iban alcanzando ya los ejércitos contrarios y entonces ya iba a anochecer y entonces Josué dijo, luna, detente en Gabaón. ¿Se acuerdan? Fue un milagro impresionante que ese día no hubo noche. Porque si llegaba la noche, Josué sabía que el ejército contrario iba a descansar y se iba a recuperar. Y entonces él oró, Dios atendió la oración, él escucha las oraciones de los justos, y él hizo que que el sol, se detuviera. Casi un día más de un día hubo sol después de lo normal. Y así entraron. Por si no sabías, fueron 5 años de pelea. Caleb era un hombre de fe, sufrido, valiente. Esas características necesitamos desarrollarlas tú y yo, porque la única manera como tú y yo verdaderamente honramos a Dios. ¿Cuántos queremos honrar a Dios? Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Reconocemos, Señor, que si no fuera por tu gracia, Señor, no estaríamos aquí. Gracias por venirnos a desafiar, a retar con esta palabra, pero la necesitamos y te rogamos por favor que nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Nosotros, nuestra parte es abrir la Biblia, meditarla, estudiarla, pedir tu gracia
y después en el desafío, en las pruebas, determinarnos a vivirlo. Gracias, gracias. En Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Quieren sentarse otra vez? Porque ahora vienen las preguntas. ¿Se quieren sentar? Bueno, ok, tengo 4 playeras que por ahí un amigo me regaló. Ya saben cómo son las playeras. Y traje la mía del Congreso de Jóvenes, que está muy chiquita y no cupe en ella, ¿verdad? Parecía yo así como una salchicha cuando me quise poner la playera. Y también esa la vamos a rifar hoy. Entonces tenemos 5 playeras. Ok. Ustedes anotaron y yo confío en que ustedes ahí tienen las respuestas para ganarse estas playeras. Entonces, ahí les va la primera. ¿Qué nos detiene para alcanzar la madurez o actuar con prudencia y sensatez? ¿Qué nos detiene? A ver. Ahí levantaste la mano, ¿no? ¿Qué nos detiene? Después, ¿quién levantó la mano? Es que primero fue aquí Ricardo y no sé quién después fue. ¿Quién fue después? Frida, sale. ¿Qué nos detiene? Ok. Pasa a escoger tu playera, por favor, Frida. La que te guste. La que tú quieras. Deja. ¿Segura? Ok. Sale. No, a ti. Segunda pregunta. Díganme el significado de prudencia. ¿Quién fue el primero que levantó la mano? Honestamente, ¿quién fue? ¿Ulises? A ver, pues, Ulises. Sí. La que guste, Uli. Tú escógele. Si quieres, extiéndela. Extiéndela. ¿Seguro? Bueno, sale. Pregunta número 3. Quienes ya ganaron playera, ahorita ya no concursen, por favor, para darle chance a otros. Denme 3 características del comportamiento de Caleb. 3 características del comportamiento de Caleb. A ver, Ruth. Bueno, escoge tu playera, Ruth, la que gustes. La que gustes, la que gustes. No sé. No sé, a mí me la regalaron. Está bien, está bien. Ok, va la siguiente pregunta.
¿Cómo actúa un joven o señorita que no pone por obra lo que Dios le pide? ¿Cómo actúa? A ver, Julián. ¿Y alguna explicación ahí, más o menos un comentario? ¿Cómo actúa un joven o una señorita que no pone por obra lo que Dios le pide? Pásale, Julián, escoge tu playera. Sí, sí, sale. Ok, última playera. Última playera. ¿Qué obstáculos tuvo Caleb antes de conquistar Hebrón? ¿Qué obstáculos tuvo Caleb antes de conquistar Hebrón? A ver, ajá, ¿qué más? ¿No? A ver, Daniel. ¿Qué? Ajá. Falta algo más, falta algo más. Sí, por ahí va, pero falta algo más. A ver, Chuy. Así es, así es. Ok, ok, hago otra pregunta y ahí el que conteste primero. ¿Qué significa estar unidos en la fe? A ver, sí, es tuya. Bueno, terminamos orando por las ofrendas. Quienes gusten ofrendar es voluntario y ya saben, la ofrenda es para gastarlo en ustedes mismos. Señor, te agradecemos por esta ofrenda que vamos a recoger y Señor, danos sabiduría para que ese dinero lo apliquemos de una manera saludable, porque es para el alimento y la bebida que les damos aquí a nuestros amados jóvenes y señoritas en Cristo Jesús. Amén y amén. Por ahí está el bote, si lo pasan, porfas. Y los felicito por haber estado aquí, por haber hecho un esfuerzo. Espero que haya sido un tiempo de edificación. Y nos vemos en el servicio de mañana, primeramente Dios. Que descansen.